Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia y bueno, pues hoy tenemos una invitada nuevamente porque ya nos había hecho el favor de asistir. Ella es la licenciada en preescolar Berta Cervantes y es miembro de la OMEP, que viene siendo la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Así es. Entonces, pues bienvenida, Berta. Muchas gracias a ti por invitarme y encantada de estar con ustedes y poder platicar de la primera infancia que es tan importante en la vida del ser humano. Así es, entonces vamos a empezar precisamente con ese tema tan interesante y tan importante para papás y para maestros de lo que es la primera infancia. Entonces, te preguntaría, ¿para qué podemos considerar como primera infancia, ¿no? Porque a lo mejor un maestro diría, bueno, la primera infancia, pues a lo mejor de preescolar, ¿no? De 3 a 6 añitos, o los papás, ¿cómo pueden considerar? ¿Cómo se ha considerado la primera infancia? Mira, es muy importante, tengo aquí un documento que me traje con toda intención de la Declaración de Medellín, de la Asamblea Latinoamericana de la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Y estuvimos trabajando tanto en la asamblea de, ¿qué será?, 5 años para acá, para poder definir con toda precisión qué es la primera infancia. La primera infancia, te voy a leer textualmente porque me parece muy interesante. Dice, en su examen de los derechos en la primera infancia, y me remito aquí porque se supone que hay una Carta de los Derechos de los Niños. En esa carta tuvimos mucho que ver la Organización Mundial para la Educación Preescolar porque somos un órgano consultivo para ellos y se trabajó realmente con mucho cuidado y con mucha precisión de cuáles son los derechos de los niños. Pero cuando te pregunta alguien, ¿y desde cuándo es la primera infancia? Entonces, en esta asamblea hicimos esta declaración de la que salió la definición de primera infancia y dice, en su examen de los derechos en la primera infancia, el comité desea incluir a todos los niños pequeños desde el nacimiento y el primer año de vida, pasando por el periodo preescolar, hasta la transición al periodo escolar. En consecuencia, el comité propone como definición de trabajo adecuado de la primera infancia el periodo comprendido hasta los 8 años de edad. Hasta los 8 años. Y me parece muy, muy interesante porque pues tú que estás aquí y tienes a los niños desde preescolar, resulta que nos preocupamos por los niños cuando entran al preescolar. Tenemos 4 añitos, ahora ya bajó a 3, los niños se reciben desde los 3 años, pero resulta que la primera infancia es desde el momento del nacimiento, en ese preciso instante, vamos a decir que tiene los derechos formales, aunque tú sabes que los derechos son desde el momento mismo de la concepción. O sea, desde el momento en que tú concibes a un ser humano, él ya está ahí y tiene todos los derechos. El primer derecho que tiene es el derecho a la vida. En el momento en que el niño nace, a partir de este periodo, se vuelve un ser totalmente perceptivo. Y los primeros 3 años de la vida de los niños son verdaderamente fundamentales. En ellos va a desarrollar todos sus primeros conocimientos. Fíjate, se dice que en el primer año aprendes más que en todo el resto de los años. Porque en ese primer año tú llegas prácticamente en cero. Aunque dentro de tu vientre el niño está desarrollando el oído, porque es el único sentido que se desarrolla ahí, en el momento de nacer se encuentra con un espacio que no lo recordamos, pero si fuéramos bebés diríamos que es totalmente agobiante, ¿no? Claro. De repente tienes un ambiente distinto, dejas de estar en agua,
tienes que empezar a respirar, empiezas a escuchar una cantidad de cosas, empiezas a recibir una cantidad de luces. O sea, si pudiéramos recordar esos primeros momentos del ser humano, son momentos verdaderamente fuertes. Claro. Pero desde ahí ya estamos grabando en nuestra maravillosa computadora una serie de mensajes. Es tan chistoso, creo que lo comentamos la vez pasada, pero a mí me impacta mucho. Dentro de mis especialidades también soy psicoterapeuta y había una chica que tenía verdadero pavor a los alacranes y ella no sabía qué era lo que pasaba, ¿no? Qué era lo que le estaba sucediendo. Pues resulta que el día que nació, en la sala de partos en el hospital, había un alacrán. Y entonces el médico pues está con su tapabocas y la mamá pujando para que nazca el bebecito y el doctor hace así y dice, ¡qué horror! ¡Un alacrán en la sala de partos! ¡Mátenlo! ¡Qué espanto! No sé cuánto. ¿Qué trascendencia tendría para ti o para la enfermera? Pues apachurraron al alacrán, pasó y volvieron a fumigar y lo que tú quieras. Bueno, a esa bebecita, desde ese preciso instante, se le grabó, ¡qué horror! Un alacrán, es espantoso, qué peligro, no sé qué. Entonces, no conmigo, pero nuestro maestro nos platicaba cómo esta chica en una sesión de terapia empezó a hacer toda una regresión, hasta que llegó a ese momento. Y entonces fue así como, ya sé por qué, ¿sí? Entonces suceden cosas en esos primeros 3 años de la vida del ser humano que son absolutamente determinantes para el resto de tu vida. Y que no nos acordamos, ¿eh? No, porque además, o sea, te acuerdas a lo mejor de cosas muy trascendentales, algo que te haya impactado, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía 3 años me perdí 6 horas. ¿Y lo recuerdas? Y me acuerdo perfecto todo. Pero mucha gente no se acuerda de 3 años. Y yo es de lo único que me acuerdo, así muy, porque fue impactante, ¿no? A lo mejor en su momento. Pero, realmente. Y fíjate que a lo mejor tú no te diste cuenta tanto de la pérdida, pero seguramente cuando tu madre te encontró debe haber estado terriblemente asustada. No, mi mamá me abrazaba, pero mi tío me regañó, me acuerdo muchísimo, mi tío me regañó y bueno, yo ahí fue cuando lloré porque me decían, ¿y no lloraste? Pues no lloraba. Yo estaba aburrida porque me recogió una viejita y no había con qué jugar, ¿no? Me dijo, y ella me decía, ahorita te llevo a tu casa. Entonces como que yo estaba tranquila. Pero muy aburrida porque no había nada. Sí, pero lo que pasa es que a los 3 años no estás haciendo conciencia de esas cosas, ¿no? Exactamente. Para empezar, todavía no se desarrolla ese sentimiento del miedo. Claro. Todavía no está. Eso ni siquiera, o sea, ni tendríamos que desarrollarlo. Exacto, aunque no. Es porque no dimensionas lo que está pasando, ¿no? Es un aviso de algo malo va a suceder, ¿no? Entonces hay que tener miedo porque eso pero es si no una prevención. Eso, no me acordaría ni siquiera de mis primeros 3 años. ¿Sabes yo de qué me acuerdo? Aprende uno? ¿Sabes yo de qué me acuerdo? No vas a creer. Del día que caminé. Es una imagen que tengo así totalmente grabada. Mi abuela vivía en Cuernavaca, ya era una viejecita. Oye, una viejecita que tenía mi edad, tenía 70 años, yo casi el año que entra los cumplo, pero yo me recuerdo de ella, viejecita. Se murió cuando yo debo haber tenido 3. Y me acuerdo con ella, con sus chinitos, todos así. Digo, bendito Dios que ha cambiado toda la vida, porque yo me siento como de 30. No sé de cuántos me veo, pero así me siento. Pero ella era anciana. Entonces la habían llevado a una casa de retiro. Y yo tenía a mi nana, que se llamaba Teodula, y le decíamos Toya. Y me acuerdo perfecto, habíamos ido a visitarla, porque cada 8 días íbamos a ver la Cuernavaca. Y era una calle así de bajada. Y yo me acuerdo cómo iba yo así cogiéndome de unos barrotes de ventanas y de repente me solté y caminé así como caminan los niños que van guardando el equilibrio y entré a la casa donde estaban y me acuerdo, yo creo que por eso me acuerdo, porque Toya gritó, señora, Bertita ya está caminando. Miren, cierro los ojos y en verdad lo veo como eso. Probablemente si no hubiera,
O sea, lo que nosotros recordamos es lo que está alrededor del evento. La emoción de los adultos, el miedo de los adultos. Yo me acuerdo a mi abuelita con sus brazos así abiertos y yo llegué así caminando hasta ella. Es lo único que me acuerdo de ahí. De ahí hasta los 3, no me acuerdo de nada más. Así que eso debe haber sido un evento muy fuerte. Pero aunque los niños no recuerdan qué es lo que les está pasando, todo lo que está sucediendo en su entorno se registra. Entonces, ojo, papás y maestros, estos 3 primeros años de la infancia de un niño son verdaderamente trascendentales para su vida futura. Así como de 3 a 6 aprendemos todititititititos las acciones que vamos a hacer después, o sea, aprendemos los hábitos, aprendemos qué es derecha, izquierda, nos ubicamos en un espacio, aprendemos aquí hay que lavarnos los dientes 3 veces al día, o sea, de los 3 a los 8, digamos, como está planteado aquí, son aprendizajes muy dirigidos. Pero los primeros 3 años pareciera ser que lo único importante es el papacho, el cuidarte, la protección, y estamos perdiendo un potencial maravilloso de la formación del niño. Digo, hay países que a esa época ya los están enseñando a leer y escribir, ¿no? Que también yo me cuestiono. Digo, tampoco no se vale hacer que el niño deje de ser niño. Eso tiene que ser algo normal, natural, se da en un proceso natural. ¿Verdad? Natural. No tiene el chiquito... ¿Como para qué, no? Sí, como para qué prisa tenemos, ¿sí? Pero si tú desde que el niño tiene 1 año, en la noche te sientas con él y tomas un libro y le lees y le enseñas las imágenes, el niño empieza a distinguir, empieza a comprender una historia, empieza a hacer un seguimiento. Casi puedo asegurar que ese niño va a ser un lector, se va a interesar en los libros. Si en esa época la mamá es una mamá muy cantadora y le canta, para él la música va a ser parte de su formación, de su vida. Y la música te da el ritmo, te da el compás, te enseña a manejar los tiempos, tienes todo el desarrollo corporal, ¿sí? A que sí es una mamá... Y ahora las emociones, ¿no? Y toda la parte del desarrollo emocional. El desarrollo emocional, que si quieres ahorita que regresemos del corte, platicar un poco esa parte que tú bien mencionas de la parte auditiva. Estaba platicando con una investigadora y decía que esa parte auditiva desarrolla en el cerebro unas habilidades que por falta ahora de eso, no han desarrollado los jóvenes esas habilidades, y por eso a veces pensamos, bueno, ¿cómo no piensan que se van a matar si vienen manejando borrachos? Pues porque el pensamiento hipotético no lo desarrolla. Porque eso se desarrolla con la parte auditiva. Entonces, pero se desarrolla en los primeros 3 años. En los primeros 3 años, claro. Entonces, si quieren, ahorita que regresemos, seguir platicando de esta primera crianza, de esta primera infancia, de los papás, que creo yo que no se le da la importancia que merece, ni siquiera los primeros 3 años, y luego los que siguen tampoco, porque el preescolar es como que va a jugar, ¿no? Entonces, vamos a meter, cuando haya dinero, lo inscribimos, porque ahorita que se mete el de primaria, el de secundaria, el de prepa y el de preesco al último, ya si entra septiembre, octubre, en enero, no importa, ya cuando haya dinero, ¿no? Entonces, que ahorita que regresemos, vamos a seguir platicando sobre estos primera infancia, que es de 1 a 8 años. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con Berta Cervantes, que ella es licenciada en preescolar, y bueno, pues estamos platicando sobre la primera infancia, que viene siendo desde el momento en que nace hasta los 8 años, ¿verdad? Y de lo importante que es esa etapa, y que realmente ni los papás ni los educadores, yo creo, tenemos esa conciencia tan grande de lo que es, pues esos primeros 8 años. Yo creo que si nos dedicáramos a formar y educar y a enseñarle esos 8 años, pues con todo detenimiento, con sacar todo el potencial, yo creo que tendríamos a lo mejor niños diferentes, ¿no? A lo mejor con más potencial, más
más desarrollados intelectualmente, emocionalmente, de muchas maneras, ¿no? Yo creo que a veces pensamos que porque están chiquitos, pues como que no piensan, como que no sienten, como que lo puedo dejar, no da lata, pues está bien, ¿no? Y a lo mejor está pensando y sintiendo muchas cosas, pero pues como no lo puede expresar, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante, y yo lo digo también porque nosotros vemos en el preescolar siempre es el último que se llena, ¿no? Y se llenan los primeros, las otras secciones, y preescolar ya sabemos, y me decía la directora, pues ya llegarán, maestra, no se preocupe, y si no llegan en enero. Y sí es cierto, muchos esperan a enero para que llegue el aguinaldo, poder pagar ya la mitad de la reinscripción y entonces ya poder inscribirlo. Como si no fuera tan importante, igual que como es primero de primaria o primero de secundaria o preparatoria o la universidad, ¿no? Entonces, mira, yo te diría algo, el problema no sería que no fueran los primeros años a la escuela, el problema es que en su casa no les dan la atención que se requiere. Ajá, exacto. Porque desafortunadamente los papás no tenemos, pues nadie nos educó ni nos formó para ser papás, entonces no tenemos ni idea. Yo desde mucho estoy pugnando y insisto que todas las escuelas, en la medida de sus posibilidades, deberían de tener un programa de educación para los padres. Porque si tú lo piensas, mira, hay una cantidad de niños que van a una guardería, digamos. Ahora ya no los llamamos guarderías, los llamamos centros de desarrollo integral. Pero, ¿qué sucede? Los llevan porque es un espacio donde ellos saben que se los van a cuidar, pero se van a trabajar todo el día y los niños no tienen contacto con sus papás. Ese es un problema muy serio. Los levantamos temprano, los traemos carrereando porque ya es hora de que nos tenemos que ir. Cuando tengo 40 días de nacido y la única relación que tengo con mi mamá es el ratito que me cambia el pañal, a lo mejor que me enchufa en el pecho para darme la leche y ya va y me deja. Y luego regresa por mí a las 7 de la noche. Llego a mi casa, me baña, me pone mi pijamita, si bien me va, ¿verdad? Juega un ratito conmigo, pero ya es hora de que me duerma. Entonces me duermo y ya. Entonces, ¿dónde está la relación con el bebé? Entonces no hay esa relación en donde el niño empieza a sentirse protegido, en donde va encontrando que pertenece a un círculo, a una familia, en donde oigo que me platican. Luego dicen, ay, el niño ya tiene 3 años y habla re mal. Pero pues, ¿a qué horas le hablo? Los niños aprenden a través de que tú hablabas hace rato del oído, y si no desarrollamos en estos primeros 3 años nuestro oído, limitamos una parte de nuestro cerebro, que tú bien lo decías ahorita, que tiene como función precisamente el establecer, el desarrollar, digamos, un sentido de protección. Pero ese se crea ahí. Entonces, claro, soy un adolescente, me trepo a un coche y voy a 200 y no me importa nada, porque nunca desarrollé esa parte de mi cerebro que se desarrolló en los primeros años. Así es. Sí, fíjate que es tan importante que si tú haces comparaciones de un niño atendido en su casa, tampoco no nos podemos quejar, ¿eh? También la parte educativa, la parte de la formación de la gente que atiende a los niños pequeños, ha tenido un cambio trascendental, porque resulta que ya no nada más es la parte de la atención como atención, sino tenemos que cubrir esa otra parte afectiva que no tienen en sus casas. Y entonces cuando tú entras a la escuela, pues empieza a haber una serie de conflictos, porque las normas me las pusieron allá, no en mi casa, y entonces no tengo ninguna norma en mi casa, y entonces no tengo ningún freno, no hay nada que establezca los límites, y bueno, pues no tenemos que ir muy lejos, vamos a ver cómo andan nuestros jóvenes y diremos a ver dónde estamos fallando, ¿no? Precisamente esta parte de meterlos a tan pequeños, ¿no? Hay una culpabilidad, yo creo, desde madre,
¿no? Dice mamá y papá. Y entonces dices... ¿Cómo lo suples? Entonces dices, no, pues ¿cómo lo voy a regañar, no? O sea, ¿cómo le voy a decir? Entonces, no, pues que haga lo que quiera, ¿no? Porque si casi no lo veo y luego me la paso regañándolo. Una señora nos decía eso, ¿no? Lo veo poco, maestra, y usted quiere que yo me ponga a regañarlo. Y decíamos, bueno, es que tiene que tener límites en la vida, ¿no? Porque si no tiene límites... Nosotros hablábamos mucho, yo me acuerdo una conferencia que se dio que pues los límites se ponen para que el día de mañana, cuando ellos estén grandes, sepan poner límites. Nosotros nos ponemos límites, nosotros no llegamos tarde a casa, no hay quien, el otro día decían, mi hija, ¿no? Me decía, mamá, pero pues ¿quién te va a regañar o quién te corretea para llegar tarde, ¿no? A la casa, y le digo, no, es que no, ya veo que son las 10:30 y digo, ya vámonos porque ya estamos en el café con las amigas y ya vámonos porque ya es bien tarde y ya esto y ya todas corremos a nuestras casas, ¿no? Pues ¿quién nos corretea o quién nos dice, no? Pues es esa parte de que te van poniendo límites y entonces el día de mañana tú también te los vas poniendo de cierta manera, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante que los papás sepan. Y que también pues desarrollen ese potencial que tú decías, ¿no? O sea, es cuando más esponjitas son, ¿no? Y entonces podríamos tener ¿Por qué otros países sí, nosotros no? Exacto. Yo veo a los niños japoneses cómo tocan el piano y son chiquitos de 3, 4 años y ves tocar el piano y no puede ser. Hace poquito, no sé si lo viste, mandaron un video de unos niños de preescolar, o sea, yo creo que tenían 4 años, jugando con unos balones, siguiendo una música. ¿Qué coordinación motriz? Bueno, ni nuestros estudiantes de educación física los tienen, ¿no? Cómo manejaban perfecto las pelotas, cómo las cambiaban hacia los lados, porque ellos sí, los nuestros no. Y tú lo ves, además, bueno, los niños, entre más posibilidades tienen, más desarrollan. Ahora, también hay que pensar, no los podemos atiborrar de cosas, porque eso también es un problema social que tenemos ahora. ¿Cómo solventamos el tiempo que no estoy con los niños? Salen de la escuela, la clase de natación, la clase de no sé qué, van al común, no sé cuánta cosa. ¿En qué momento los niños son niños? Los niños también necesitan su respiro, tener su tiempo libre, jugar a lo que quieran, dejarlos que creen, inventar todas estas fantasías que los niños hacemos, ¿verdad? Yo digo hacemos, oigan, porque todos tenemos un niño interno y si no, piensen ustedes cuántas veces nuestra imaginación la echamos a volar, pero no es porque estemos en esta edad, es porque nuestro niño interno está ahí trabajando y está funcionando con esto. Y fíjate que hace rato hablábamos de las emociones, precisamente de que como que no somos tan conscientes de que un niño también está presentando esas emociones y a lo mejor no las identifica, ni de grandes a veces ni las identificamos, pero están ahí. Y entonces, el otro día fuimos a un taller de musicoterapia que me gustó mucho y entonces nos decían, a ver, pónganse en posición fetal, ¿no? Y muévanse como niños. Entonces todo el mundo así como que, qué pena, ¿no? O sea, ¿cómo? Y empezó una más jovencita, ¿no? Y se atacaba de la risa y entonces empezó a contagiar a otras. Bueno, terminamos todos tirados en el suelo, moviéndonos como niños, arrasando como niños. Entonces decía él, ¿por qué ya no? O sea, ¿por qué ya no? ¿Por qué tienes que ser tan formal, sentarte tan formal? ¿Por qué no de repente tirarte en el suelo, en el piso, como un niño, ¿no? A ver, pero ¿qué aprendiste? No hagas eso, hija, estás haciendo el ridículo, ¿no? O no te tires en el suelo, mucho... Pero está todo mugroso, te vas a ensuciar. Siéntate bien. Yo me acuerdo un chiquito, cuando estaba yo todavía en preescolar, sí te he comentado, ¿no? Yo trabajé durante 20 años de mi vida directamente con los niños y los últimos 25 años que estuve en servicio, de los 45, estuve aquí en el estado de Querétaro, en la normal del estado, en formación de educadoras. Y una de mis educadoras me decía, maestra, ¿qué hago? Es que tengo un niño que no por nada del mundo, bueno, no puede ni coger las pinturas, ni trabajar con plastilina, se ensucia y está así. Le digo, nada más observa qué le dice la mamá cuando lo recoja, ¿no? Y sí, pues dicho y hecho, llegó la mamá y
¿por qué traes todas las manos sucias? ¡Qué horror! Ve y lávatelas, ¿sí? Entonces, ¿qué me están diciendo? Yo, niño, pues no puedo coger las pinturas. Entonces tuvo que trabajar la chica con la mamá y decirle lo importante era que el niño sintiera y desarrollara toda esta parte táctil de las manos y oliera y probara. Y la mamá decía, pero ¿cómo cree, maestra? Se va a ensuciar todo. Te voy a decir, ahorita me acaba de pasar una cosa con mis nietos que se me hizo genial. Van a comer todos los lunes a la casa, tienen 8 y 9. Y en los lugares donde se sientan ellos, ya se sientan en la mesa como niños formales, no, están sucísimos los asientos, ¿no? Y fueron a jugar hace unos días unos amigos y a la hora que se iban a sentar y jalé la silla, de veras me dio pena, dije, ay, qué horror, qué sucio está, pero son los nietos, ¿no? Pues ni modo, yo no puedo poner un plastiquito para que no ensucie, ni modo. Y entonces voy a recogerlos a la escuela y le digo, ay niños, la verdad que me hicieron pasar una pena horrible, ¿eh? En los lugares donde se sientan, miren cómo está todo sucio, ¿qué no les da pena? Y se queda así serio, callado y no me contestó nada y al rato me dice, no, en realidad me da más pena a mí. Le digo, ¿y a ti por qué? ¿Por qué no lo limpias, abuela? Pues sí. Y entonces digo, pero te fijas, depende mucho de lo que uno va coartando a los niños. Esto no se puede, esto tampoco. Hablando de sentimientos, no llores, los niños que lloran se ven muy mal, no grites, los que gritan parecen locos, no sientas, no manifiestes tus sentimientos y andamos por el mundo una bola de locos que no sabemos ni siquiera manejar nuestras emociones. Pues mira, el tiempo se nos ha terminado, está muy interesante el tema, ahora sí que para mucho. Hay para mucho. Mira, yo te traía aquí absolutamente la declaración de la Asamblea Latinoamericana con todos los derechos de los niños. Ya lo platicaremos otro día. Programa. Por lo pronto que se queden los papás y los maestros que estos primeros 8 años son fundamentales para lo que el día de mañana va a ser esa persona, ¿no? Entonces, que los tomemos en cuenta desde el momento de nacimiento hasta los 8 años como personas, ¿no? Que sienten, que piensan y que pueden tener mucho potencial. Entonces, pues agradecerte mucho, Berta, que hayas venido y que nos hayas platicado toda esta parte de la primera infancia. Y gracias a todo el público que nos escucha y nos vemos en una semana más en un programa de educación y conciencia. Hasta la próxima.